Formaciones políticas en la antigüedad, bueno, entonces ya vimos que es el dogmatismo crítico, ¿sí? Donde están todas estas filosofías de los griegos y de los romanos y que nos van adentrando a otras formaciones políticas que son las medievales, y aquí tenemos el cristianismo, que es del que estábamos comentando, y luego pasamos a la cuestión de la patrística. ¿Qué es esto? Ah, bueno, pues entonces resulta que como el pensamiento cristiano se riega en ese mundo que era lo que era considerado su mundo, ¿sí? Entonces, surgen filósofos, pero estos son clérigos, son que se les da el nombre a los primeros de la patrística padres de la iglesia. Y bueno, son también bastantes, pero no, bueno, yo escogí uno de los más fundamentales, ¿sí? De los fundamentales, bueno, ya dijimos los gobiernos que tuvo Roma, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar, y el cristianismo, la patrística, ahí como pueden ver en la pantalla, en lo que puse anteriormente, dice el dogmatismo ingenuo del cristianismo, la caída de Roma, ¿sí? Entonces Roma, por estas cuestiones que he estado comentándoles, decae, ¿sí? Viene su división de Roma, y bueno, esta división se debe a que Roma a veces daba como obsequio territorio a sus allegados, o bien a sus jefes del ejército, o los mismos del ejército se quedaban con los territorios, y y ya ellos dominaban ahí esos territorios, ¿sí? Entonces, Roma también ponía a sus gobernadores, y los mismos gobernadores se fueron dominando, y fueron ya tomando como propio todos esos territorios, y entonces es cuando viene la aparición del feudalismo. Bueno, pero más adelantito. Entonces estamos con la patrística y padres de la iglesia, que ellos empiezan a retomar, estos primeros padres de la iglesia, pues la filosofía de Cristo, pero también en sus estudios vuelven a retomar las filosofías de los griegos, y entonces hacen una relación de esas filosofías de los griegos con la religión cristiana, y con la cuestión temporal política de ese entonces, ¿sí? Tenemos como uno de ellos a San Agustín, ¿sí? San Agustín, completamente imbuido, ¿sí? en la filosofía de Cristo, y vamos a ver San Agustín. Bueno, dice, él nos habla, San Agustín, pues bueno, digo, lo deberían de leer, porque pues aunque es del clérigo de la religión cristiana, ¿no? Y además es santo, pero es una vida que lleva muy ejemplar,
y da mucho instrucción y conocimientos acerca de los valores humanos, de las virtudes, de comportamiento humano. Es bueno. Bueno, dice, su idea característica es la idea de una comunidad cristiana junto con una filosofía de la historia que presenta a tal república como la culminación del desarrollo espiritual del hombre. Y fíjense, aquí dice que presenta a tal república, pues es el gobierno, que digo, en ese entonces todavía no se denominaba Estado, porque ese concepto fue después, se dice que fue Maquiavelo, porque ahí lo plasma en su obra del Príncipe, pero ese concepto ya es un concepto de muy antiguo, ¿sí? Entonces, él aquí, y antes por decir, no era Estado, denominaban o significaban o indicaban la existencia de ese fenómeno político de organización social y jurídica y este, la república, principado, comarca, y así hasta venían haciendo los títulos nobiliarios, ¿no? El ducado, el duque, ¿sí? El marqués, también de ahí de la comarca, ¿sí? Pero entonces no había una denominación de este fenómeno político preciso en aquel entonces, hasta que, bueno, ya después sí, ya ahora sí que se escoge ese nombrecito de Estado, y que además, ¿qué significa? Pues ser, la forma de ser o estar de algo, de alguna cosa, de alguna idea de algo, ¿no? Pues así, si lo relacionamos con el Estado, es la forma de ser o estar de ese fenómeno político del Estado. Bueno, entonces estábamos con San Agustín. Fíjense, él tiene una idea que dice que hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, ¿sí? Dice, su obra La ciudad de Dios la escribió para defender, bueno, al cristianismo contra la acusación pagana de que era responsable de la decadencia del poder de Roma, o sea, los cristianos, y en particular del saqueo de la ciudad. Bueno, hay de decirles que los cristianos cuando toman el poder, cometen muchas arbitrariedades y destrucciones, sobre todo en las bibliotecas, ¿sí? Grandes bibliotecas las queman, las incendian y destruyen toda esa historia de la humanidad, ¿sí? Bueno, se inspiró en ideas antiguas acerca de que el ser humano es ciudadano de dos ciudades, la ciudad de su nacimiento, y, o sea, la temporal, y la ciudad de Dios. El hombre es espiritual y cuerpo, y por tanto es a la vez ciudadano de este mundo y de la ciudad celestial. Sus ideas religiosas lo llevó a considerar la unión social. Un Estado justo tiene que ser un Estado en el que se enseñe la creencia en la verdad religiosa, pero Agustín deja entrever que es un Estado en el que esa religión está apoyada por la ley y la autoridad para ser justo. El significado de un Estado inserto en el principio universalmente admitido y su finalidad, la de realizar la justicia y el derecho. El Estado también tenía que ser, decía él, como una iglesia, como una eclesia, ¿sí? Y debía de haber un gobierno santo, una santidad del gobierno. Entonces, fíjense cómo también él deja ver aquí entrever el aspecto laico, la ciudad de eh, ah, la ciudad la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, ¿sí? Bueno, eh, y les digo, todos estos clérigos se vuelven a las ideas, a las ideologías de la Grecia clásica, ¿sí? Bueno, luego pasamos bueno, ese es San Agustín, y tenemos ay, aquí, ¿qué es esto? Permítanme tantito. Ya. Luego tenemos la escolástica. ¿Y la escolástica, eso qué significa? Bueno, la escolástica también ya va a ser un pensamiento también de clérigos, pero más racional, ya no tan de que todo es como San Agustín, ¿verdad? Que decía que hasta debía de haber santidad en el gobierno. Bueno, digo, pues eso debe de ser, ¿verdad?
pero pues, uy, está muy difícil, ¿no? Pero sin embargo, todos estamos en un camino de perfeccionamiento, ¿no? Y sobre todo así deben de entenderlo, si así lo entendían antes, que las autoridades debían de ir por un camino de perfeccionamiento, pues ahora con mayor razón es lo que anhelamos, ¿sí? Bueno, entonces la escolástica y uno de los, pero ya estamos aquí en el dogmatismo crítico de la iglesia, ¿sí? Dice, siglo XIII en la Baja Edad Media, la idea armonizar la religión revelada con la sabiduría antigua. Se logra la conformidad de la filosofía antigua con la revelación divina. La influencia de la filosofía clásica griega fue contundente en la especulación filosófica y política. Se transforma el pensamiento ingenuo a una postura crítica que permitió revalorar los resultados a la luz de un saber de reflexión fundamental sobre el hombre y de las cosas. Sin embargo, esta cultura, bueno, que se dio en el medioevo, pues no llegó a ser tan general, ¿verdad? Y no tan perpetua. Bueno, pero pues ya aquí los clérigos empiezan a reflexionar, a analizar. Y yo digo que estas personas dedicadas a esta investigación, que empiezan a relacionar todas esas ideas de la Grecia clásica, de la religión cristiana y de lo que veían, ¿sí? Pues yo creo que muchos ni eran tan religiosos porque se adentraron al estudio del Estado, cómo debía de ser contundentemente, ¿sí? A la obligatoriedad de la norma temporal, ¿sí? Bueno, tenemos a Santo Tomás de Aquino, dice, su idea es la armonía y la coincidencia, Dios y la naturaleza, la fe revelada y el conocimiento racional, cosa que no hacía muy bien San Agustín, aunque pues sí tenía tendencias, ¿no? Dice, bueno, la fe es la realización plena de la razón. La naturaleza humana tiene un lugar único entre los seres creados, ya que el hombre posee no solo una naturaleza corporal, sino también un alma racional y espiritual, por virtud de la cual es afín a Dios. Y en este hecho fundamental descansan las instituciones y las leyes que dirigen su vida. La vida social y política cae directamente en su plan de la naturaleza como conjunto. Como toda naturaleza, la sociedad es un sistema de fines y medios. El fin de la sociedad es el bien común. Este mismo fin exige la existencia de una autoridad dirigente del mismo modo que el alma rige al cuerpo o cualquier naturaleza superior al inferior. El poder del gobernante, por el hecho de que deriva de Dios, es un ministerio servicio debido a la comunidad de que es cabeza. La finalidad moral del gobierno es primordial. Debe organizar la vida social de tal suerte que los hombres puedan vivir una vida feliz y virtuosa. Uy, qué bonito, ¿verdad? Que si fuéramos gobernantes. Bueno, que es el verdadero fin del hombre en sociedad y este fin subordinado al último fin de la felicidad eterna. El gobernante debe mantener la paz y el orden mediante un régimen administrativo justo y eficaz. Nos habla, clasifica él 4 leyes, la ley eterna, es el plan eterno de la divina sabiduría con el cual está ordenada toda la creación. La ley natural es el reflejo de la razón divina en las cosas creadas, el deseo de una vida en la que pueda realizarse la naturaleza racional. La ley divina es la ley de la revelación dada por Dios, por su gracia al pueblo judío. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Sagrada Escritura es la Sagrada Escritura, la revelación añade a la razón, pero no la destruye, dice, la revelación añade a la razón, o sea, que no destruye la razón, la fe que puede tener el cristiano, ¿no? Entonces, al contrario, la aumenta. Dice, la ley humana, que es la destinada a los seres humanos, una ordenación de la razón para el bien común, ¿verdad? Que eso es lo temporal, lo humano, hecha por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y promulgada solemnemente.
la razón implica la sociabilidad, pues sí, ella empieza a fijarse más bien en todas esas cuestiones de la realidad, en todas esas manifestaciones sociales, en la realidad social, en la de los gobiernos, y dice, bueno, pues sí, debe de estar Dios, pero la ley humana, pues los humanos aquí en la temporalidad tienen que regirse a ella. Bueno, entonces, bueno, la entrada del feudalismo, ¿sí? El feudalismo, bueno, esa es la... Y entramos a un dogmatismo racionalista. Vamos a ver vamos a ver aquí nuestro cuadro para ver si estamos en lo correcto. Bueno, el ingenio del cristianismo, el dogmatismo crítico, que ya vimos la escolástica, ¿verdad? Y el dogmatismo racionalista, ¿sí? Que incluye la edad moderna, el Estado moderno, orígenes de las ideologías que vinieron a poner en crisis la teoría. Bueno, vamos a empezar con otro, el cristianismo, dogmatismo racionalista. Dice, surge entrada la edad moderna y en el campo especulativo surge un nuevo dogma que será el de la razón humana ante las normas divinas. Esto origina el aniquilamiento de la Edad Media, cuyo centro era la divinidad teocéntrica, y en su lugar de divinizar, y en su lugar se diviniza al hombre, y es el centro de atracción de todos los pensamientos y voluntades. Dios fue sustituido por la razón. El nuevo dogma ya no fue de tipo religioso, sino exclusivamente racionalista. El racionalismo impone una fuerza de verdad objetiva e irrecusable, autonomía e infalibilidad de la razón humana. Surge un derecho natural individualista profundamente diferente al tradicional de inspiración aristotélica y cristiana. Este dogma se basa en un estado de naturaleza nacido en los orígenes del hombre, muy anterior al surgimiento de la sociedad política. Desde entonces el hombre lleva a cabo un pacto o convención en su capacidad, necesidad de gobernarse por los solos dictados de su razón, independiente de la ley eterna y en el progreso y perfectibilidad constante del género humano, ¿sí? Entonces aquí exclusivamente, como dice este dogmatismo racionalista. Bueno, y entonces vamos a ver el feudalismo. El feudalismo, ¿qué es ese sistema? El cristianismo, ¿qué es ese sistema? Bueno, ya como referimos, como yo les referí, el feudalismo se da como consecuencia de ese desmembramiento de Roma, en el que se reparten, pues, como ya les dije, a los militares, los gobernadores que puso Roma o los obsequios que les dio, y entonces se hacen esos territorios en la que son dominados y son propietarios, los señores feudales se sienten propietarios de esos terrenos. ¿Sí? De esos territorios. El feudalismo es una serie de clases sociales, pero las más importantes, bueno, pues es el rey, el señor feudal, el vasallo, el siervo, los maestros que hacían las actividades manuales, ¿sí? De artesanías, y luego pues también tenemos a los vasallos que eran de la clase más baja, y hasta los mismos vasallos tenían a sus siervos para sus trabajos de ellos, ¿sí? A su servicio. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver el feudalismo.
Dice, la corte de un señor feudal con sus vasallos era la institución feudal típica. En esencia era un consejo del señor y sus vasallos para la resolución de las diferencias surgidas entre ellos en relación con las instituciones de que dependían sus relaciones feudales. El beneficiario de la concepción de una comunidad política fue sin duda el rey, ya que seguía siendo el representante titular del interés público y hasta cierto punto el depositario de la autoridad pública. Fue este hecho lo que hizo del rey feudal el punto de partida del desarrollo de la monarquía nacional. Bueno, eso más adelante lo vamos a ver, pero en sí el feudalismo, bueno, como decimos, eran esos, esos personas, esos personajes que se habían adueñado de los territorios, ¿sí? Y, y entonces los vasallos después formaron su corte de todos estos señores. Además, tenían derechos los vasallos. Los vasallos tenían un derecho de, ¿cómo se llama esto? De, cuando no, ya se me fue el nombre, de inmunidad, o sea, que cuando ellos que quisieran que alguna autoridad interviniera para algún caso, alguna cuestión, pues no iban a ver al señor feudal y ni siquiera a otros señores feudales y muchas ni siquiera al rey, sino que ellos mismos en sus territorios tenían a sus propias autoridades en donde iban a solicitar esa justicia, ¿sí? Pero no estaban exentos de pagarle su tributo al rey, ¿sí? En un momento cuando llegan, hay una desorganización por la caída de Roma, pues ya no hay moneda, ¿sí? La circulación se detiene, la economía, todo, ¿sí? Entonces, cuando llegan estas gentes pobres y sin seguridad a solicitar protección del señor feudal, pues sí, él los acoge y les dice sí, pero a cambio de que me trabajen mis tierras y que me den un pago, ¿sí? Entonces, primero se lo dan en especie, posteriormente ya cuando empieza otra vez la circulación comercial, pues ya se lo dan, que para esto pues tuvo que haber un trueque también, se inicia, fíjense, con el trueque otra vez la reorganización comercial de aquella época, y entonces pues ya le dan en dinero, y bueno, estas personas son las que se enriquecen, los siervos, los siervos, los señores, los siervos, ¿verdad? Y llega un momento en que ya no quieren depender ni de los reyes, ni del señor feudal, ni del clero, porque el clero ya está en un poderío, ya ahí muy, muy imperioso, ¿sí? Entonces se salen de los feudos y ellos son los que van a formar sus propias ciudades, llamadas ferias, donde se comercializa, y son pues los capitalistas, de ahí nace el capitalismo y los burgueses, ese estatus social de la burguesía, que siempre ellos han querido y hasta la fecha, ¿no? Quieren libertades para seguir produciendo y bueno, seguir teniendo aumento de sus medios económicos, ¿sí? Entonces, y los contratos de vasallaje, pues es eso, los contratos de vasallaje, vuelvo a repetirlo, son esos convenios y esos contratos del señor feudal con estas personas que buscaban seguridad, ¿sí? Con alguien, ¿sí? Pero bajo las condiciones del señor feudal tenían que pagarle ese remanente de su productividad. En un principio, como les dije, fue en especie y después ya fue en moneda, ¿sí? Pero el señor feudal, pues sí, también era de mucho poderío y dominación con esas personas, ¿sí? Porque, pues, aunque ellos, los vasallos y todos ellos tenían su sistema propio para seguridad, sin embargo, el señor feudal podía disponer hasta de las vidas o personas de ellos, ¿sí? Pero ese fue el contrato especial, un cambio, ¿no? Te doy seguridad, pero trabájame en mis tierras o X y me tienes que dar
y la inmunidad que tenían los vasallos. Bueno, luego pasamos a la poliarquía política. Pues lógicamente se imaginan cuántos señores feudales, reyes, ¿sí? Entonces había un descontrol, no había una organización, una estructura política ni jurídica, ¿sí? Entonces es a lo que se le llama la poliarquía, el gobierno de muchos, ¿sí? Es vamos a ver, la poliarquía. Dice, no se concebía la distinción entre gobernantes y gobernados como dos clases opuestas en lucha entre sí y ni oposición de diversos poderes políticos, pugnando cada uno de ellos por lograr supremacía de la comunidad política. Había muchos poderes o gobiernos. La iglesia constituía otro poder como institución unitaria o universal en oposición a las diversas comunidades políticas y a la pluralidad de estas en su interior. Era una línea de poderes que iba del rey hasta el siervo, ¿sí? No hay centro de poder único, no es una organización territorial, no hay cohesión, no hay derecho común, desaparece lo que, bueno, la burocracia, ¿no? Es el que tenían los reyes. Bueno, entonces, ¿y los contratos de vasalla qué es eso? La protección del señor feudal a la persona a cambio de prestarle servicios al feudal. Le entrega su tierra y la condición de pagarle una renta en forma de servicios o productos. Los vasallos tenían derecho de inmunidad, ¿sí? Bueno, entonces, luego pasamos a las controversias políticas medievales. Bueno, así a grandes rasgos, ¿verdad? Que ya viene siendo como una guía, ustedes van a tener que ahondar en el conocimiento. Bueno, las controversias políticas medievales, pues estas se dieron fundamentalmente entre los papas y los reyes. ¿Por qué? Bueno, porque querían el poder absoluto cada uno de ellos. Y entonces los reyes decían, pues tú no puedes intervenir en las cuestiones temporales, en las cuestiones de organización social humana. A ti te toca, papa, te toca dedicarte a la guía espiritual y bueno, estaban en lucha esos dos poderes y la gente pues no vivía bien con dos poderes y con uno sufre uno, imagínense con dos o con tres, ¿no? Entonces, bueno, de estas luchas entre esos que se llama las controversias políticas o querella de las investiduras en esta época medieval, Gregorio séptimo y Enrique cuarto, ¿sí? Se disgustaron, además de otras cuestiones, pues, de intereses, pero supuestamente porque el rey quería nombrar obispos y el papa se opuso y ahí empezó la lucha, ¿sí? Que hasta después de mucho tiempo, pues ya lograron un acuerdo, pero ya fue otro papa, ¿sí? El papa Calixto. Tenemos otra controversia de Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, ¿sí? Entonces, esto fue en razón de la cohesión nacional, ¿sí? Pues lógicamente que estos dos poderes querían este territorio, ¿sí? Y entonces, pues ahí estaban los pleitos, conflictos sobre la soberanía del Papa, lo que era difícil en razón que de la existencia de la cohesión nacional ya existente que planteó las pretensiones de independencia de los reinos como sociedades políticas independientes, sentimiento nacional, el reino como poder político no dependiente de la tradición del imperio. Y como conflicto provocó una gran, este conflicto provocó, se hizo tan grande que, bueno, pues se hizo novedoso y pues los periodistas de esa época pues sacaban muchas cuestiones acerca de ese conflicto y se les llamaban los publicistas, ¿sí? Otro punto de discordia fue de que el rey le empezó a cobrar tributo al clero y el clero pues se enojó. ¿Y cómo me vas a mí? Pues además soy representante de Dios y soy muy poderoso
y es más, yo nombro reyes y emperadores, ¿por qué me haces eso? Y entonces, ahí también esa cuestión de disputa. Bueno, pero ustedes han de decir, ¿y luego qué sucedió? ¿Quién ganó? Bueno, pues la cuestión es de que aquí es donde se viene se viene a, bueno, no a desunir porque nunca estuvieron unidos, pero entonces ya hay una separación del clero y de los monarcas, ¿sí? Y entonces, pues ya el monarca se queda con todo el poderío, ¿sí? Con todo el poderío y los papas también tuvieron que hacer reformas religiosas y salen muchas ideologías de ahí. Tenemos a Calvino y a Lutero con sus ideologías que se despegan del papado, de esa autoridad y hacen sus propias hasta religiones y sus propias filosofías, ¿sí? Entonces el monarca se queda con todo el poderío y entonces es cuando viene el absolutismo, ¿sí? Porque ya se quedan con el poder absoluto. A ver, vamos a pasarle aquí, surgimiento del Estado absolutista. Aquí es una época que tiene muchas aristas, ¿sí? Muchas aristas. ¿Por qué? Porque aquí ya se empiezan a dar otras filosofías, el auge, bueno, que se vienen gestando, no digamos, sí llegó el absolutismo y ya se están dando estas filosofías o teorías para el mejor gobierno. No, 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 sino que se vienen gestando. Claro que las necesidades y problemas que se vienen viendo pues conforme a ellas se vienen gestando diferentes ideologías, diferentes formas de pensamiento para tratar de tener buenos gobiernos, ¿sí? Y aquí en el absolutismo los reyes quedan absolutos voluntariosos, ¿sí? Y bueno, decían ellos, pues yo estoy aquí por designación de la divinidad y además las normas a mí no me perjudican porque si yo las hago, mi voluntad es quien así lo dispone que se pongan, ahora sí que en vigor, ¿verdad? A mí no me, ¿cómo me va? Yo mismo me voy a sancionar, ¿no? Entonces, buscan la forma de zafarse de cualquier cuestión que les limite ese poderío y entonces ahí está el absolutismo voluntarioso. Pero aquí resulta que surgen muchas cosas, el renacentismo, surgen los enciclopedistas, surgen otra vez las cuestiones de razón humana, de otra vez de interesarse por la vida humana, porque se imaginan en la época medieval, pues estaba el poderío del clero, y entonces el clero limitaba todo y se tenía que hacer hasta canciones, música, literatura, pintura, ¿sí? Respecto del tema religioso. Entonces ya hay cierta libertad y hay cierta libertad para que el ser humano pueda realizar sus actividades más libremente. Que la investigación, aunque es en la época contundente de la Edad Media y feudal, que dicen que el oscurantismo, pues yo creo que no, porque todavía la investigación siempre se da, ¿no? En aquel entonces, bueno, a lo mejor no era muy abierta la investigación que se dieran cuenta, pero sí, acuérdense de los alquimistas, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos como ideologías que se vinieron dando para esta cuestión que contundentemente va a reflejarse en la Revolución Francesa, ¿sí? En la Revolución, esa es una de las causas de la Revolución Francesa, todas estas ideologías que se fueron dando y otras que se dieron fuera de Francia, ¿no? Como por decir la independencia de Estados Unidos y su constitución. Todo eso fue logrando este movimiento ahí en Francia y también la revolución industrial,
porque ya entonces con la revolución industrial ya surgen esas dos clases sociales del obrero y patrón, y lógicamente que los capitalistas pues son los que tienen en sus manos todas esas industrias, el campo se queda vacío, todos se tienen que venir a las ciudades a esas fábricas, y entonces pues hay descontento, los monarcas tienen lujos, derroche, y todo eso viene a ocasionar que cobren más impuestos, que tengan en la miseria a su pueblo, y bueno, y los burgueses que están ahí a la expectativa y viendo todo esto, pues empiezan también uno de los elementos importantes, que empiezan a sublevar al pueblo y a manifestarles de la libertad, ¿sí? Entonces, el lema de ahí es libertad, igualdad y fraternidad, que es uno de los antecedentes de nuestros derechos humanos, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son esas ideologías que vienen aquí en el surgimiento del Estado absolutista que ya se están dando? Pues nada más vamos a comentar dos rápidamente, Rousseau y Montesquieu, ¿sí? Montesquieu o Montesquieu, bueno. Entonces, Rousseau, Rousseau nos habla del contrato social, pero no es el único, porque también está ahí Hobbes y está John Locke, ¿sí? Entonces, ellos tres nos hablan del contractualismo. ¿Esto qué significa? Por decir, Hobbes nos habla en que el hombre, cuando era primitivo, el hombre en su vida primitiva, pues, pues era libre, ¿no? Pero que sin embargo esa libertad a veces pues era conflictiva, y entonces pues se dañaban, había conflictos entre unos y otros, y se tuvo que hacer un contrato social, ¿sí? Un contrato social entre ellos mismos para que ya no hubiera eso. Su lema es: el hombre es lobo del propio hombre, ¿sí? Y entonces el Leviatán, la obra de Leviatán, que así nos refiere todo esto, y resulta que nos habla de ese contrato, y él dice que en esas comunidades primitivas el ser humano no razonaba, ¿sí? Cosa que John Locke dice que no, que el ser humano siempre ha sido racional, porque eso es lo que se diferencia de otros seres vivos, ¿sí? Y que él, aunque vivía en esas comunidades primitivas, su razonamiento se fue desarrollando, y Hobbes decía que no, y Hobbes decía que sí, ¿no? Entonces también nos habla de un contrato social, y John Locke nos habla de esos derechos fundamentales para él, que dice que pues no, como derecho fundamental la libertad, la vida y la propiedad, porque el hombre siempre ha tenido su propiedad, ¿sí? Ha tenido ser propietario, ¿sí? Entonces, bueno, esa es a grandes rasgos lo que nos hablan y la divergencia entre ellos dos, ¿sí? Y que después, y bueno, son muy importantes porque nosotros en la actualidad y estamos en un contrato social. ¿Y cuál es ese contrato social? Pues nuestra propia constitución, ¿sí? Ese es nuestro contrato social, nuestra propia constitución, ¿sí? Hacemos un contrato entre todos, ¿sí? Pero lógicamente que tenemos que designar, que elegir a alguien que sea nuestra representación, que nos organice, que nos administre, y esos son pues, los gobernantes. Luego tenemos, bueno, yo les estoy hablando de Thomas Hobbes. Baudin, él nos habla también interesante, porque nos habla de la soberanía, esa soberanía que si bien vino dándose primero en aquellas democracias que ya mencionamos de allá de la Grecia, ¿no? La soberanía en el pueblo, en los pueblos de allá con su soberanía democrática, y ya después vimos cómo los monarcas también sobre ellos tienen una soberanía absoluta, ¿sí? Y entonces todo eso
todos los visionarios filósofos de esa época, entre ellos Baudin, dicen, no, la soberanía está en el pueblo, pero más, sin embargo, Baudin pues todavía admite a la monarquía, ¿no? Y él dice, su obra de los 6 libros de la República define al Estado como una asociación de familias y de lo que les es común, gobernada rectamente con potestad soberana. La soberanía la definió como el poder absoluto y perpetuo del Estado. Él nos da las características, ¿verdad? Nos empieza a dar las características de la soberanía, siendo inalienable, imprescriptible. En definitiva, el poder en manos del pueblo, pues sí, pero también del soberano, porque él estaba todavía a favor del soberano, porque decía pues que eran los inteligentes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, luego de esto, pues vamos a ver nuestro cuadrito del surgimiento del absolutismo. Bueno, y entonces, ¿cómo decae el absolutismo? Bueno, así, viendo todos esos conflictos de miseria, de revoluciones, de inconformidades, ¿sí? De despilfarros, ¿sí? De los soberanos, de los absolutistas, de los reyes estos absolutistas. Pero hay una cosa importante, que con el absolutismo hay una cosa buena, que entonces como estos reyes empiezan a delimitar sus territorios, entonces nace el Estado nacional. Es muy importante, ¿sí? Es el nacimiento, ya cuando decae el absolutismo, en el absolutismo, el Estado nacional, ¿sí? Bueno, y ya aquí nos vamos adentrando, pues, al modernismo, ¿sí? Con todas estas ideologías y estas cuestiones, estalla la Revolución Francesa y entonces, con más contundencia, se viene la época del modernismo, el Estado moderno, ¿sí?